La historia inicia el 4 de julio de 1978. Un chico llamado David observa emocionado a los perros que participan en un campeonato de frisbee. Él sueña con competir algún día, así que intenta entrenar a su perro Bruiser para que atrape un frisbee. Sin embargo, Bruiser es muy perezoso y no le hace caso. Después del evento, Jeff, el hermano menor de David, se burla de él y dice que Bruiser nunca ganará nada. David se molesta y asegura que algún día su perro será campeón. Los hermanos están a punto de discutir, pero sus padres, Bill y Helen, los obligan a parar. En ese momento, una extraña nave vuela sobre el lugar, y todos se detienen sorprendidos al verla. De regreso a casa, Jeff sigue molestando a David en el auto, hasta que su padre le pide que lo deje en paz. Más tarde, Bill deja a Jeff en casa de un amigo y le recuerda que tengan cuidado con los fuegos artificiales. Antes de separarse, los hermanos vuelven a insultarse. Al llegar a casa, los padres regañan a David y le recuerdan que, como hermano mayor, debe ser más responsable. Mientras espera afuera con Bruiser, una chica llamada Jennifer pasa en bicicleta y lo saluda. David se queda mirándola, porque está enamorado de ella. Más tarde, desde su habitación, David usa un pequeño telescopio para observar a Jennifer en un bote con sus amigos. Su padre entra y se da cuenta de que a David le gusta la chica. Le aconseja que intente hablar con ella, aunque David dice que no sabe cómo hacerlo. Esa noche, mientras alimenta a Bruiser, su madre le pide que salga a buscar a Jeff, que ya viene de regreso a casa. Aunque David cree que su hermano puede volver solo, acepta y se adentra en el bosque con su perro. Mientras camina, piensa en cómo cambiar para gustarle a las chicas. De pronto, Bruiser comienza a ladrar de forma extraña. David escucha ruidos raros y, de repente, Jeff aparece para asustarlo y sale corriendo. David ve a Bruiser al borde de una zanja y, al acercarse, cae dentro. No se lastima y sale rápido, pero nota que Bruiser ha desaparecido. David vuelve solo a casa. Al llegar, la puerta está cerrada y cree que Jeff le está jugando una broma. Golpea la puerta y pide que le abran, pero en lugar de su familia, una mujer desconocida abre y le pregunta quién es. David dice que vive allí, pero la mujer le responde que está equivocado. Antes de que la mujer cierre la puerta, David la detiene y pregunta por su mamá, pero ella asegura que no sabe de quién habla. Confundido y asustado, David entra a la casa y comienza a buscar desesperadamente a sus padres. La mujer intenta detenerlo, pero él no escucha. En una de las habitaciones se encuentra al esposo de la mujer, quien tampoco entiende qué está pasando. El hombre le pregunta su nombre y dónde vive, pero David, sin entender nada, rompe a llorar y pregunta por su mamá y su papá. Al ver su estado, el hombre decide llamar a la policía. En la comisaría, un oficial revisa sus datos y descubre algo imposible. Hay un reporte que dice que David desapareció hace 8 años. El detective Banks cree que debe ser un error, pero la computadora confirma que no lo es. Incluso, David fue declarado legalmente muerto. Al escuchar esto, David pregunta asustado quién está muerto, pero los policías solo le dicen que intentan entender lo ocurrido. Mientras lo llevan en el auto, le preguntan su edad y David responde que tiene 12 años. Luego le preguntan la fecha, y él dice con seguridad que es 4 de julio de 1978. Los oficiales quedan en shock. Poco después, se detienen frente a una casa. David no sabe quién vive allí, hasta que la puerta se abre y aparece su padre, Bill. David corre hacia él, pero se detiene al notar que su padre ahora se ve mucho más viejo. Su madre, Helen, también sale y no puede creer lo que ve. David, completamente confundido al ver a sus padres envejecidos, se desmaya. Mientras tanto, en otro lugar, el director de la NASA, el Dr. Faraday, llega a una zona donde fue encontrada una extraña nave extraterrestre. Nadie sabe qué hay dentro ni cómo funciona. Un guardia llamado Brighton explica que la nave chocó con una torre eléctrica y se detuvo en el aire como si nada. Faraday se sorprende al ver que la nave es ligera y decide llevarla al centro de investigación. David despierta en un hospital, aterrorizado. Sus padres están a su lado y le aseguran que no permitirán que nadie le haga daño. David pregunta qué pasó con ellos y por qué hay otras personas viviendo en su casa. Bill le dice que lo único importante es que él está vivo. Cuando Bill le pregunta dónde ha estado todo ese tiempo, David responde confundido que solo salió a buscar a Jeff. En ese momento, Jeff entra a la habitación, pero ahora tiene 16 años. David no puede creerlo y se niega a aceptar que ese sea su hermano. Jeff se acerca, le dice que es raro que David no haya cambiado y se disculpa por haberlo asustado en el bosque. Y así, David comienza a darse cuenta de que algo imposible le ha ocurrido.
Para ayudarlo, Jeff le muestra uno de los carteles que sus padres pegaron por toda la ciudad cuando él desapareció. En el cartel se anuncia que David lleva 8 años perdido. Aunque David se sorprende, aún no logra comprenderlo del todo. Jeff intenta tranquilizarlo y le recuerda cómo solían molestarse entre ellos cuando eran niños. David confiesa que tiene miedo, y Jeff le promete que encontrarán respuestas. Cuando sus padres regresan a la habitación, David le pide a su padre que lo lleve a casa. Sin embargo, Bill explica que el médico quiere que se quede unos días en el hospital para hacerle algunas pruebas y entender dónde estuvo todo ese tiempo. Helen también le asegura que no permitirán que le hagan daño. Luego, ella decide quedarse con David esa noche, mientras Bill y Jeff regresan a casa. Más tarde, David le pregunta a su madre si de verdad estuvo ausente durante 8 años. Helen lo confirma, y David, asustado, dice que todo se siente como una terrible pesadilla. Al día siguiente, la extraña nave es trasladada a un centro de investigación de la NASA, donde los científicos comienzan a estudiarla. Esa misma noche, mientras Jeff estudia en la habitación, David se despierta de repente diciendo que escucha una voz que lo llama una y otra vez. No sabe explicar lo que dice, solo siente que alguien lo necesita. David teme estar perdiendo la cabeza, pero Jeff le dice que le cree y que no se preocupe. Tranquilizado, David vuelve a dormir. En la NASA, los científicos informan al Dr. Faraday que es imposible abrir la nave. Aún así, Faraday está convencido de que hay algo importante dentro y ordena que sigan intentando. De vuelta en el hospital, los médicos examinan el cerebro de David y hacen un descubrimiento increíble. Su mente está enviando señales extrañas y parece comunicarse directamente con una computadora. De pronto, en la pantalla aparece la imagen de la nave extraterrestre. Al ver esto, Faraday acude al hospital y trata de convencer a David para que lo acompañe al laboratorio y así descubrir qué le ocurrió realmente. Al principio, David y su padre se niegan, pero Faraday promete que solo serán 48 horas y que luego podrá volver a casa. David, que necesita respuestas, acepta ir con él. Cuando están por llegar al centro de investigación, David vuelve a escuchar la voz y pregunta quién es. Faraday no entiende a qué se refiere, y David decide no decir nada. El misterio apenas comienza. David llega al centro de investigación de la NASA y lo llevan a una habitación donde deberá quedarse durante 2 días. Él pregunta cuándo podrá hablar con sus padres, y el Dr. Faraday le promete que podrá llamarlos al día siguiente. Antes de irse, le dice que se relaje y vea un poco de televisión, pero al salir cierra la puerta con llave, dejando a David sorprendido y asustado. Mientras ve la televisión, David nota que los programas son muy extraños y no reconoce nada. De pronto, un robot entra en la habitación y se acerca a él. David se asusta, pero enseguida aparece una joven llamada Caroline, quien le explica que el robot se llama Ralph y que solo sirve para repartir cosas dentro del lugar, aunque a veces se equivoca. Caroline le pregunta por qué está bajo tanta seguridad, y David bromea diciendo que es un secreto nacional. Antes de irse, David le pregunta por qué ya no pasan su programa favorito, y Caroline le dice que fue cancelado hace muchos años. Al escuchar que David desapareció hace 8 años, Caroline se da cuenta de que él decía la verdad y empieza a verlo con otros ojos. Al día siguiente, David logra hablar por teléfono con sus padres, quienes le dicen que ya se están preparando para que regrese a casa. Poco después, lo llevan a un laboratorio para hacerle unas pruebas. Cuando le preguntan su nombre, una computadora responde por él, usando su mente. David queda impactado. Cuando le preguntan dónde estuvo durante esos 8 años, la computadora responde que David estuvo en un planeta llamado Phelan. Los científicos no pueden creerlo. Faraday hace más preguntas y descubre que David viajó a la velocidad de la luz, por lo que para el solo pasaron unas pocas horas, mientras que en la Tierra pasaron 8 años. David no entiende nada y se asusta aún más cuando la computadora empieza a buscar el planeta Phelan en mapas estelares. Sin saber qué está pasando, huye del laboratorio. Faraday queda frustrado y se da cuenta de que 2 días no serán suficientes para estudiar lo que ocurre en la mente de David. Más tarde, Caroline vuelve a llevarle comida. David, aún alterado, le dice que solo quiere irse a casa y que al menos mañana podrá regresar con su familia. Pero la verdad es que las cosas no serán tan simples. Caroline le revela a David que su nombre ya aparece en la lista de comidas para toda la próxima semana, lo que significa que no planean dejarlo ir. Al entender esto, David se enfurece, golpea el espejo de su habitación y grita que quiere volver a casa. Desesperado, le ruega a Caroline que lo ayude a contactar a su familia y contarles la verdad. Ella acepta ayudarlo, y David le agradece con alivio. A la mañana siguiente, David escucha una voz pidiendo ayuda.
Sin saber de dónde viene, responde que irá. En ese momento aparece Ralph, el robot, y David se esconde dentro de él. Así logra pasar sin ser visto por los guardias y llega al almacén donde está guardada la nave extraterrestre. De pronto, la nave baja una escalera y David entra. El interior es extraño y parece tener vida propia. Un asiento aparece detrás de él y una voz artificial le ordena sentarse, llamándolo el navegante. La voz le explica que su cerebro contiene toda la información necesaria para completar la misión de la nave, incluyendo mapas estelares que fueron implantados en su mente sin que él lo supiera. Mientras tanto, un guardia nota que la nave se ha activado y alerta a todos. La voz le advierte a David que formas de vida extraterrestres se acercan, refiriéndose en realidad a Faraday y los científicos. Cuando los guardias apuntan con armas, David se niega a salir y decide huir dentro de la nave. La nave despega del almacén y queda flotando afuera. La voz le dice que deben regresar al planeta Phelan, pero David se niega y exige volver a casa. Al darse cuenta de que la nave solo obedece sus órdenes, David experimenta con ella y descubre que puede moverse distancias imposibles en segundos. Cuando la nave se detiene, David pide salir porque necesita orinar. Mientras está afuera, le pregunta a la voz qué hace en la Tierra. La nave le revela la verdad. Fue enviada desde Phelan para tomar muestras de vida de distintos planetas, y eligió a David porque los humanos solo usan una pequeña parte de su cerebro. Por eso llenaron su mente con mapas estelares. La voz explica que, cuando la nave se estrelló, perdió toda su información, y ahora necesita los mapas que están en la cabeza de David para completar su misión. David le pregunta a la nave por qué tardó 8 años en devolverlo a casa. La voz le explica que normalmente devuelve a sus especímenes al mismo instante en que los toma, pero que el cuerpo humano de David era demasiado frágil para viajar en el tiempo sin peligro. Aunque está decepcionado, David acepta la explicación y, al ver que helicópteros se acercan, le pide a la nave que lo lleve a casa. La nave accede, pero solo si David le entrega los mapas estelares que están en su mente. David acepta y regresa al interior para huir del lugar. Los helicópteros pierden el rastro y Faraday queda frustrado. Durante el vuelo, David decide llamar Max al sistema de control y le pide que los lleve a un lugar seguro. Max los lleva al fondo del océano, donde David se asusta al principio, pero la nave le asegura que no tiene fugas. Allí comienza la transferencia de los mapas estelares desde el cerebro de David a la nave. Mientras espera, David descubre que la nave transporta a otras criaturas alienígenas estudiadas en Phelan. Entre ellas conoce a un pequeño ser inofensivo llamado Puck Marin, con el que juega y por el que siente cariño. Max le explica que es huérfano y que planea llevarlo de regreso a casa una vez completada la misión. Cuando la transferencia termina, Max recupera los mapas estelares, pero también absorbe parte de la personalidad de David, volviéndose más humano, bromista y juguetón. Incluso casi provoca un accidente al intentar que David pilote la nave. En la Tierra, Bill llama a Faraday para saber si su hijo está bien. Aunque el director finge calma, luego ordena localizar a Caroline, al enterarse de que fue la última persona que vio a David. Caroline logra llegar a casa de los padres de David y les cuenta toda la verdad, pero agentes de la NASA aparecen, les ordenan quedarse dentro y se llevan a Caroline de regreso a la base. Mientras tanto, David intenta volver a casa con la ayuda de Max, pero aparece primero en Tokio y luego regresa a Estados Unidos. Al no saber llegar, termina en otra ciudad, donde pide monedas para usar un teléfono público. Allí llama a sus padres. Jeff contesta en secreto mientras Helen distrae a los agentes de la NASA. David pide indicaciones para llegar a casa, pero al no reconocer ningún lugar cercano, Jeff le propone darle una señal visible desde el aire. David acepta, cuelga rápidamente y se prepara para regresar, cada vez más cerca de reunirse con su familia. David se dirige hacia la ciudad donde viven sus padres, mientras Jeff consigue unos fuegos artificiales para darle una señal desde el tejado. Al encenderlos, la señal ilumina el cielo y David la ve justo cuando llega a la ciudad. Al mismo tiempo, Faraday logra rastrear la nave y se da cuenta de que David está regresando a casa. Cuando la nave aterriza frente a la casa, Faraday le ordena a David que salga. Sus padres también le suplican que vuelva, pero David comprende que ya no pertenece a ese tiempo. Tras decirles cuánto los ama, regresa a la nave y explica que su verdadero hogar está en 1978. Si se queda en 1986, sabe que pasará el resto de su vida siendo estudiado. Aunque Max advierte que viajar al pasado es extremadamente peligroso, acepta intentarlo. Antes de partir, David le pregunta si volverán a verse. Max responde que no lo sabe, y el viaje comienza. El salto temporal es violento y caótico, pero la nave logra su objetivo.
David aparece nuevamente en 1978, en el bosque donde todo comenzó. Corre a casa y encuentra a sus padres y a Jeff en un bote cerca de la vivienda. Feliz de haber vuelto, David se reúne con ellos y les dice cuánto los ama. Sus padres se sorprenden, pero sonríen al ver a sus hijos finalmente unidos. Antes de terminar el día, una pequeña criatura alienígena asoma desde la bolsa de David. Jeff la ve, pero promete guardar el secreto. David sonríe, aliviado y feliz. Mientras observa el cielo, David escucha la voz de Max, quien se despide diciéndole que algún día volverán a encontrarse. Un saludo para Juan Calderón.